Ya, ahora sí, vamos a empezar. ¿Me puedes dar la opción para compartir, por favor? No, gracias. ¿Sí se logra visualizar? Sí, sí, sí se visualiza. Ya. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hacer un pequeño introductorio sobre la primera clase de histología, que es epitelios. Mi nombre es Matías Cabezas y vamos a empezar con la clase. Vamos a tener un índice en donde vamos a ver funciones del epitelio, su clasificación, algunas especializaciones de superficie y algunas especializaciones también de membrana lateral y al final unos tips. ¿Cuáles van a ser las funciones de los epitelios? Bueno, tenemos a la protección, ¿no? Este epitelio es un tejido de revestimiento, de recubrimiento a varias partes de nuestro organismo. Es protección de los tejidos subyacentes del organismo a la abrasión y las lesiones. También va a permitir un transporte transcelular de moléculas a través de las capas epiteliales. También va a haber una secreción de mucinógeno, que es un precursor del moco, más que nada por parte de las células caliciformes. Ya. No solamente se van a secretar mucinógeno, sino también algunas hormonas y enzimas. También va a haber una absorción de material desde la luz. La luz es como un espacio hueco en donde el material de acá va a ser absorbido por las especializaciones de superficie, como los cilios microbiocales. Vamos a tener también una permeabilidad selectiva, que va a ser un control de movimientos de materiales, y finalmente una detección de sensaciones. Eh, en, en ellas tenemos por ejemplo, a las papilas gustativas, a la retina y a las células ciliadas especializadas del oído. Del oído. Ya. Ahora, ¿qué es un epitelio? Bueno, van a ser células contiguas unidas firmemente mediante uniones complejos de unión, seguro ya lo habrán visto en biología, y van a formar capas de recubrimiento y revestimiento del organismo, ¿no? Justo lo que le estaba diciendo al principio. Ahora, otras características que van a tener el epitelio es que va a tener un poco espacio y una poca matriz extracelulares. Creo que no se ve. Poco espacio y poca matriz extracelulares. eh, Va a ser separado del tejido conectivo conjuntivo por la membrana basal. Esta membrana basal se va a dividir en dos, que es una lámina basal y una lámina reticular. La lámina basal es la que va a estar por debajo del epitelio. Y esta membrana basal es sintetizada por las células epiteliales y las células del tejido conjuntivo. Una característica importante de los epitelios es que es avascular. Entonces dirán, si es avascular, ¿de dónde va a recibir sus nutrientes y de dónde van a también recibir lo material que necesita? A través del tejido conectivo, ya que el tejido conectivo es vascular. Este tejido conectivo le va a dar o le va a brindar nutrientes al tejido epitelial por difusión. Y bueno, el tejido conectivo suministra a este tejido nutrientes y oxígeno a través de sus lechos capilares, ¿no? Lo que les dije. Ya. Ahora vamos a entrar a la parte de clasificación. Los epitelios se van a dividir en simples y estratificados. ¿Ya?
Y este epitelio se va a basar en la disposición y en la morfología de las células. No todas las células van a ser iguales. Algunas son más cúbicas, unas son más cilíndricas y unas más planas, o también llamadas escamosas. El epitelio simple bueno, solo va a tener una sola capa de células. Una sola capa de células y el estratificado va a tener de dos, bueno, a más capas de células. Y el epitelio estratificado, vamos a clasificarlo según la morfología de las células en la parte superficial. Esta es una pequeña imagen donde están todos los epitelios. Este es el epitelio simple escamoso, ¿no? Donde va a estar aplanado. El epitelio cúbico con un núcleo central. El epitelio simple prismático o también llamado cilíndrico. Son células largas, altas, con un núcleo no central, sino más basal. Este epitelio pseudoestratificado eh, puede confundirse con un epitelio estratificado, ya que los núcleos de este epitelio no van a estar en el mismo nivel, así como en el cilíndrico y en el cúbico y el plano. No van a estar en el mismo nivel, sino van a estar en diferentes niveles, lo que le da una apariencia de ser un estratificado, pero no, es solo un falso, como dice su nombre, pseudoestratificado, es una falsa estratificación en donde da la apariencia que es estratificado, pero no. Y acá vamos a tener el epitelio estratificado plano, en donde si ven, esta primera capa es de células cúbicas, igual acá, y luego ya se va aplanando, ¿no? Hasta formar el epitelio estratificado plano. Acá sí es estratificado porque son varias capas. En cambio, en el pseudoestratificado es solo una capa de células y eh, van a tener núcleos en diferentes niveles. El epitelio estratificado prismático cilíndrico, ¿no? Acá igual, ¿no? Van a tener más de una capa de células, en donde, por ejemplo, acá se ve que son cúbicas, acá igual, y acá ya son más altas. Sería cilíndrico, ¿no? Cilíndrico y el epitelio estratificado cúbico, como su nombre lo dice, y también se puede visualizar, es conformado por dos capas de células cúbicas, ¿no? Ahora, el epitelio de transición tiene una particularidad por- porque va a cambiar de forma, por eso es su nombre, epitelio de transición. Este epitelio más que nada se va a ver en el sistema urinario. Este epitelio de transición va a cambiar de una forma para que pueda cumplir las funciones que se requieran. Aparte del epitelio estratificado plano, vamos a tener al epitelio estratificado plano queratinizado. Este es no queratinizado. Este epitelio estratificado plano queratinizado va a ser similar al epitelio estratificado plano, salvo que en la capa más superficial ya no va a haber células. O sea, van a haber células, pero células muertas, en donde no van a tener núcleo, porque el citoplasma de la célula va a estar lleno de queratina. Se sustituye por queratina. ¿Y dónde podemos encontrar este epitelio? Bueno, en nuestra piel, ¿no? Específicamente en la epidermis. Ya. Algo más por rescatar del epitelio cero estratificado es que todas las células van a tocar la, eh, la lámina basal. Todas las células del epitelio
pseudoestratificados van a tocar la lámina basal, pero no todas van a llegar a la superficie, que es esta, ¿no? No todas las células van a llegar a la superficie, sino todas van a tocar la lámina basal, pero no todas llegan a la superficie. Y por eso es la apariencia de diferentes niveles de los núcleos. Ese es un pequeño repaso de todos esos epitelios, y acá lo vemos más específico, incluyendo la localización en donde se encuentran. El epitelio plano simple, o también llamado escamoso, se va a parecer a un suelo de baldosas, y su núcleo es central y abultado. ¿Dónde se van a localizar? En los alvéolos pulmonares, en la hoja parietal de la cápsula de Bowman, ¿no? En la corteza del riñón, en el endotelio de los vasos sanguíneos igual, y en otras partes más. Ahora, el epitelio cúbico simple va a tener un núcleo redondo y va a ser central. En el plano era central, pero abultado. En el cúbico va a ser redondo y central. ¿Dónde se van a localizar? En los conductos de muchas glándulas. Van a recubrir también lo que es el ovario y también en muchos túbulos renales. Ya. Ahora, el epitelio cilíndrico simple, que estamos hablando de simple, ¿por qué? Porque solo tiene una capa de células. El epitelio cilíndrico simple va a tener unas células altas, rectangulares, ¿no? Sus núcleos van a ser basales y ovalados, lo que les dije en un principio, y este epitelio va a presentar microvellosidades y también cilios. ¿Dónde se van a encontrar un epitelio cilíndrico, perdón, simple con microvellosidades o este borde estriado? ¿Dónde se van a encontrar? En el tubo digestivo, en la vesícula biliar y en los conductos de grandes glándulas. Ya. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar epitelio cilíndrico simple con cilios? Eh, Vamos a encontrar en el útero, en el oviducto, en bronquios pequeños, etcétera, y en bronquios pequeños. Tanto las microviacidades como los cilios se van a encontrar en la parte apical. Lo que les dije en un principio, estos microviacidades y cilios van a ser especializaciones de superficie, ¿no? Eh, que van a sobresalir hacia la luz. Ya, eso fue todo por epitelios simples. Ahora vamos a ver los epitelios estratificados. En primer lugar tenemos el epitelio plano estratificado no queratinizado, que va a ser un epitelio grueso debido a las capas que tiene. Solo la capa más profunda va a estar en contacto con la lámina basal, las demás no, como vemos no. Esta es la lámina basal y solo esta primera capa de célula está en contacto. Las demás no, tampoco. Hasta acá, no están en contacto. Y las células de la superficie, esto es importante, las células de la superficie del epitelio plano no queratinizado son nucleadas, van a tener núcleo.
y este epitelio va a estar húmedo debido a su localización. Se van a encontrar en la boca, en la orofaringe, el esófago, en las cuerdas vocales verdaderas y en la vagina. Ya. Ahora vamos a hablar sobre el epitelio plano estratificado queratinizado. En el no queratinizado, las células superficiales son nucleadas, ¿no? Son células normales, por así decirlo. En cambio, en el queratinizado, esas son células muertas. En la capa superficial, las células son células muertas porque no van a tener núcleo, son eh, anucleadas y su citoplasma está sustituido por la proteína fibrosa, ¿no? La queratina. Y bueno, ¿dónde se van a localizar? Lo que elige en esta diapositiva, en la epidermis. Vamos a poner acá. Bien. Ahora, el epitelio cilíndrico estratificado en su capa basal, esta es la capa basal, vamos a tener células poliédricas bajas, acúbicas, y bueno, van a estar en contacto con la lámina basal, ¿no? En la parte apical son células cilíndricas, por eso el nombre de epitelio cilíndrico estratificado. Les dije que los epitelios estratificados van a recibir el nombre según la morfología de la última capa de sus células. Por ejemplo, pueden ser cilíndricas, planas o cúbicas. Y bueno, ¿dónde se va a localizar este epitelio? En la conjuntiva ocular y en algunos conductos secretores de las glándulas mayores. Ya. El epitelio cúbico estratificado va a contener solo dos capas de células cúbicas y se van a encontrar en los conductos de las glándulas sudoríparas. Ya. Ahora hablemos sobre estos tipos de epitelios particulares. Para empezar, este epitelio cilíndrico pseudoestratificado se considera en el grupo de epitelio simple, porque solo es una capa de células. Da la apariencia de que sea un estratificado debido a la diferencia de niveles en sus núcleos, en la medida de la posición, pero al fin y al cabo es una sola capa de células, ¿no? Por eso es simple. Bueno, se le considera en el grupo de los simples. En cambio, en la transición es varias capas de células y se lo considera en el grupo de estratificado, de epitelio estratificado. El epitelio de transición, bueno, eh, va, bueno, se le da el nombre de transición porque va a cambiar la forma de sus células. Mm.
y se van a localizar en la vejiga, sistema urinario en general, ¿no? Ya. Eh, un ejemplo del cambio de forma en las células bueno, del epitelio de transición es la vejiga, porque cuando tenemos una vejiga que contiene orina, este epitelio de transición va a ser engrosado, mientras que la vejiga, y mientras que una vejiga vacía, ese epitelio va a reducir su grosor. Ujú. Ya. Y bueno, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado está formado por una sola capa de células y todas las células están en contacto con la lámina basal, pero no, pero solo algunas llegan a la superficie, ¿no? Lo que les dije en un principio, y se van a encontrar en la uretra masculina, en el epidídimo, en la trompa de Eustaquio y entre muchas otras más. Ya. Eh, ya. Bueno, acá quiero que me ayuden a resolver este pequeño ejercicio para poder practicar lo que ya hemos visto. Este epitelio, ¿qué vendría a ser? Lo que está señalando esta flecha. ¿Alguien tiene alguna idea? Este epitelio que es de la cápsula de Bowman. Epitelio simple plano. Muy bien, epitelio simple plano, ¿no? Cápsula de Bowman en su hoja parietal. Esta es una lámina, creo que también lo van a ver en su primera práctica de laboratorio. Es una lámina clásica, ¿no? Es en la cápsula de Bowman, en la hoja parietal, en la corteza del riñón y ese epitelio siempre plano, ¿no? ¿Por qué? Porque es una sola capa de células, su núcleo es abultado y la célula es aplanada o también es escamosa. Este epitelio es en la glándula tiroides. ¿Qué vendría a ser? ¿Alguna idea? Cúbico simple. Muy bien. Epitelio, lo voy a poner pasado. Epitelio cúbico simple. No, acá se ve claramente que sus células son cúbicas. Va a tener un núcleo redondo y grande, ¿no? Además, este epitelio va a tener un núcleo ovalado y en la parte basal es alargado, alto. Estamos hablando de un epitelio. Epitelio cilíndrico. Epitelio cilíndrico simple, ¿no? Porque sus células son alargadas, tiene un núcleo ovalado basal y eso.
¿Y este epitelio? ¿Qué epitelio es? ¿Será simple o será estratificado? Sí. Estratificado, Ujú. ¿Estratificado qué? ¿Plano, cúbico, cilíndrico? plano. Ah, epitelio plano. ¿Queratinizado o no queratinizado? Ah, por la imagen, Estratificado, queratinizado. plano, queratinizado. Ujú. Muy bien, epitelio plano queratinizado. Ah, acá podemos ver toda esta queratina. Esta queratina, en donde, bueno, acá son telecocidia, que son células muertas, porque son anucleadas y su citoplasma está lleno de queratina. Y esta imagen es un epitelio plano queratinizado. Eso fue todo por la parte de clasificación de epitelios y ahora vamos a ver las especializaciones de superficie. Estas especializaciones van a estar, bueno, se va a ver más comúnmente en el epitelio cilíndrico y vamos a tener microvellosidades, estereocilios y cilios. En las microvellosidades van a ser pequeñas proyecciones citoplasmáticas digitiformes y van a cumplir una función que es el aumentar la superficie celular y se van a localizar en, ah, en la parte de estereocilios. Van a tener, bueno, son microvellosidades rígidas, inmóviles y largas. Ojo con esa palabra, que son inmóviles. No hay que confundir con cilios, porque acá estoy diciendo que son microvellosidades. Su función, bueno, va a estar ubicado el estereocilio en, en el epidídimo y en la cóclea, y van a tener diferentes funciones de acuerdo a su ubicación. Por ejemplo, en el epidídimo van a aumentar el área de superficie y en la cóclea participan en la generación de la señal. Y los cilios son estructuras largas, son móviles y son similares, ¿no?, a unos pelitos, ¿no? Cilios como pelos. Ya. El axonema, si hacemos un corte, transversal, que es, por ejemplo, este es su cilio, y si hacemos un corte transversal, vamos a ver que el axonema va a tener una organización de 9 más 2. No, ese 9 más 2 es 9 dobletes de microtúbulos MT, y un, dos singletes de microtúbulos. De microtúbulos. Los dobletes van a ser periféricos y los singletes centrales. Ya. El diámetro de los cilios, o también llamados cilios móviles, va a tener un diámetro de 0,2 micrómetros y una longitud de 7 a 10 micrómetros. ¿Ya? Eso es por parte de las especializaciones de superficie.
que es en... Todo esto pertenece al dominio apical, a la parte más alta de la célula, en los dominios apicales, por ejemplo, acá, son los dominios apicales. Igual. Ahora, las especializaciones de la membrana lateral son más que nada las uniones que ustedes seguramente ya han visto en biología, de la unión estrecha, la unión comunicante y la unión de anclaje o adherente. Ya. La unión estrecha va a actuar como una barrera impermeable, o sea, no va a permitir el paso de sustancias porque previene la migración lateral de proteínas especializadas de membrana y va a prevenir la difusión de moléculas entre células adyacentes, ¿no? Acá vemos dos células. Si extraemos esta parte nomás y lo hacemos un poco más grande, seríamos vamos a ver esto, ¿no? Como si fuera una correa. No, es el espacio intercelular y estas son las uniones estrechas. La principal función es prevenir la difusión de moléculas entre células adyacentes. Y bueno, acá tenemos otra imagen de uniones estrechas del espacio extracelular, la membrana plasmática. También vamos a tener uniones comunicantes, que va a ser lo contrario de las uniones estrechas. Algo para agregar también de las uniones estrechas es que se van a localizar en la región apicolateral. En la región apicolateral. Esta es la parte lateral. Esta es la parte apical. No, acá, apicolateral. Y algo también para saber sobre estas células es los dominios que las células tienen. A ver, los dominios van a ser un dominio apical, que es la parte más superficial de la célula. Este es el dominio apical. Este dominio, si está lateral, es el dominio lateral. Y en la parte de abajo, que va a estar en contacto con la lámina basal, va a ser el dominio basal. Nosotros tenemos, bueno, nuestras células tienen tres dominios. Algunas literaturas lo consideran como dos, porque unen el dominio lateral con el basal y lo llaman dominio basolateral. Ya. Pero en la literatura que utiliza la universidad lo divide en tres dominios: dominio apical, lateral y basal. En el dominio apical estaban las especializaciones de superficie, no, el dominio lateral, lo que estamos viendo ahorita, las especializaciones de membrana lateral. Ahora, pasando a las uniones comunicantes, mm, como les dije, van a hacer el, le van a dar la contra a las uniones estrechas, porque van a facilitar la comunicación entre células, van a permitir la difusión selectiva de moléculas entre células adyacentes, van a ser importantes en las células musculares, cardíacas y lisas, y que transportan a través de esas uniones oligosacáridos, no, vitaminas, nucleótidos y aminoácidos. Eh, cada unión comunicante va a estar conformada por una proteína
que se va a llamar, este es un conexón, pero cada unidad de un conexón, el conexón va a estar formado por 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada unidad de este conexón se va a llamar conexina, la proteína conexina. Ya, y por ahí van a pasar las sustancias cuando esté abierto. Van a pasar este, nucleótidos, aminoácidos, oligosacáridos y vitaminas. Vitaminas, aminoácidos y nucleótidos. Y ya para acabar, creo, sí, ya para finalizar esta pequeña clase de introducción, vamos a tener las uniones adherentes. Van a unir al citoesqueleto de unas células con otras y los tejidos adyacentes. Unión de citoesqueleto. Van a interaccionar con las fibras de actina. Son prominentes en las células que revisten el intestino delgado, donde forman la barrera terminal. Van a permitir la adhesión mecánica de una célula con otra. Y algo muy importante de esta unión es que va a resistir a las fuertes tensiones mecánicas. A fuertes tensiones mecánicas. Mm, en el caso del intestino delgado, por el peristaltismo. Y esas serían las tres uniones de la especialización de membrana lateral. Tenemos a las uniones estrechas, a las uniones comunicantes y a las uniones adherentes. Van a haber otras más especializaciones de membrana lateral y también de basal, pero esto es como una pequeña introducción para que puedan entrar ya con una base a su primera clase de histología. Y bueno, algunos tips que les puedo dar es que em, vayan, o bueno, miren videos de APP. Hay muy buenos expositores que se guían tanto de la literatura, que es el Garner, y también de las diapositivas del doctor. Ajá. Y las APP son muy buenas, a mí me ayudaron mucho. Y un libro que el mismo doctor se los va a pedir va a ser el Garner, quinta edición, porque cualquier reclamo que ustedes quieran hacer eh, tiene que ser en base a este libro del Garner. También les va a servir para que puedan complementar la información de teoría, porque al doctor Munive le gusta dejar tareas. Le dicen que lean tal página del Garner y posiblemente también vengan el examen, ¿no? Y también revisar las PPTs del doctor Munive, las PPTs de práctica igual, y escuchar los audios, porque eso les va a ayudar mucho en la práctica. Los doctores de práctica son muy buenos y la práctica consiste en, primero, dan un pasito antes de iniciar con la clase de práctica, dan un pasito, luego ya viene la clase en sí, en donde la doctora bueno, en el caso de mi doctora, que fue la doctora Chamochombi, una muy buena doctora, la verdad, porque nos hacía aprender de una manera muy didáctica. Nosotros ya teníamos que ir a la clase con una base, y de acuerdo a las preguntas que ella hacía, valía nuestra participación, ¿no? Entonces, si les estaba con la doctora Chamochombi, o también me hablaron sobre la doctora Calizaya, aprovechen sus clases. ¿Ok? Y para el componente del seminario, eh, solo hubo un docente, que es el doctor Dagnino. Al principio de los seminarios, en el primero y segundo seminario, nos guiamos sobre las teorías del doctor Munive. Pero después de eso, el doctor Dagnino nos pidió leer ciertos fragmentos de capítulos del Garner.
Y en base a esos fragmentos de capítulos iba a venir lo que es el pasito, ¿no? Acá sí en seminario, era el pasito al final. Y la didáctica de enseñanza del doctor Danino era, preguntar igual, pero lo que él hablaba o lo que los alumnos participaban, él lo convertía en dibujos. A él le encantaba dibujar para que la clase o el seminario pueda ser más entendible, ¿no? Y bueno, esos fueron algunos tips, app, guíense del Garner, básense en el Garner y vean las PPTs de práctica y de teoría. Y como regalo, por haber asistido a esta pequeña introducción, le voy a mandar al grupo un pequeño resumen sobre la primera clase de, de Garner, bueno, de histología, que es un resumen de epitelios, en donde ahí habrá un poco más de información, porque este resumen va a estar basado en el primer capítulo del Garner. Ya. A nosotros el doctor nos dijo un día, una noche antes de la primera clase, que debíamos leer todo el primer capítulo de epitelios para ir con base. Ah, otra cosa que le gusta hacer al doctor Munibe es preguntar. En la teoría, ustedes van ya con una base y al doctor le gusta preguntar. En cada ciertos diapositivas se detiene y empieza a preguntar. Empieza a preguntar, a preguntar. Y si ustedes responden, el doctor los va a anotar y les va a decir a su doctor de seminario, que en este caso es el doctor Dagnino, para que puedan obtener una mayor nota. Entonces, vayan siempre con una base a sus teorías para que no los agarren mal parados. ¿Ya? Y eso sería todo por mi parte. Espero que se haya podido entender la clase del día de hoy, que fue una pequeña introducción. Y ya. Muchas gracias. Gracias por la ponencia, Matías. Esperamos contigo contar en próximas actividades. Estaban preguntando por el chat, a ver si los puedes responder, por favor. A ver. A ver, déjame revisar. Estoy revisando el ROS. Sí, también se pueden apoyar del ROS, pero al doctor en la primera clase que ustedes van a tener de histología les va a decir que se compren o que adquieran el Garner. En caso no lo puedan adquirir, igual está en la base de datos que nos proporciona la universidad, que es Clinical Key. Ahí también lo pueden descargar y bueno, de ahí también guiarse. Y sí, no, no hay examen parcial de práctica porque las evaluaciones son constantes. Cada práctica, ustedes van a tener que también resolver un cuestionario de unas 5 preguntas, pero esas 5 preguntas son clave tanto para práctica como para teoría. No pueden ir a dar el examen si no se saben al derecho y al revés las teorías, perdón, las preguntas del cuestionario de práctica, porque son preguntas precisas de cada tema y también de lo que van a hablar de la práctica y quizás una que otra pregunta de pasito puede venir sobre el cuestionario. Sobre el libro de histología, ¿crees que es el mejor cuestionario? Bueno, cuando yo entré a histología, el doctor me recomendó el Gardner, pero no había visto otros libros como el Ross o el Kieserman, pero he escuchado que tanto el Ross como el Kieserman son igual de buenos que el Gardner, pero en general el Gardner creo que es un libro que es entendible si lo lees con detenimiento y mejor aún si haces algún resumen, ¿no? Ah, bueno, ya sobre el libro de historia. Y bueno, el Gardner es de quinta edición.
de séptima edición. Creo que no va a variar mucho, pero siempre es que, bueno, que se guíen de la literatura que es del doctor, porque si ocurre algún reclamo, por ejemplo, en el parcial o en el final, tienen que basarse del Gardner. ¿Cómo resumir para histología? Me recomendaron tablas. Sí, lo puedes hacer algunas tablas, dividiendo, por ejemplo, en el tipo de epitelios, su forma de la célula, cómo es su núcleo, si tiene alguna superficie, perdón, una especialización de superficie, como es en el caso del epitelio cilíndrico. Pero en general, yo lo que hacía era agarrar, en el caso del seminario, como las lecturas de seminario eran unas 4, 5 hojas, lo que hacía era separar un tiempo para leer todo el capítulo bueno, todo el fragmento de seminario y a partir de este fragmento hacer mis propios resúmenes. Lo tipeaba en Word y luego ya lo complementaba con las app de mi asesora. Los complementaba y ahí salía ya todo el resumen de toda la clase de teoría. Iban a ver algunas partes que tenían más información que otras debido al resumen de seminario. Ah, en el mismo grupo en que ustedes accedieron al link para esta reunión, ahí voy a pasar el resumen de epitelios. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta que tengan sobre práctica, seminario o teoría? Recuerden que al doctor le gusta preguntar, así que deben ir con una base ya para, no solo para la primera clase, sino para las posteriores. Bueno, el nombre del grupo creo que es Scome Study, bueno, en su caso, segundo año, ¿no? Por ahí eh, voy a pasar ¿cómo se llama? El resumen de esta clase. Ahí ya bueno, van a tener una mayor información sobre las superficies, perdón, las especializaciones de superficie, tanto de membrana lateral, de superficie y de membrana basal. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Ya para dar por finalizada la clase de hoy. Gracias ¿No? nuevamente, ¿No hay, Matías. Sí, sí, ¿no hay otra consulta? creo que eso sería todo. Por si alguien a ver Mm, tiene alguna consulta. ¿No? Y no se olviden de resolver el post-test. No sé si ya lo enviaron. Sí, ahora lo envío para que lo Ok, puedan completar. pero ya puedan tener algunas preguntas Para también tener clave sus puntos de su punto intercambio. de intercambio y algunas preguntas que puedan servirles. Ahí lo envío por el chat. Bueno, chicos, eso sería todo de mi parte. Ahí ya tienen el post-test para que puedan obtener sus puntos de intercambio. Y espero que les vaya muy bien en este ciclo, tanto en anato, embrio e histología. Y no se estresen, llévenlo con calma, separen sus tiempos, sean organizados y ya. Eso es lo que les puedo dejar como mensaje. Muchas gracias. Gracias, Matías.